Flutter apps with gRPC. Bueno, primero que nada quería hacer una pregunta. ¿Cuántos han usado, levanten la mano capaz, gRPC para saber? Bueno, bastante pocos. Creo que vi 4 manos levantadas. Y la segunda, bueno, si han usado RPC, porque capaz que no usaron gRPC, pero usaron el protocolo. Eso también me interesa saber, si pueden levantar la mano. Bueno, un poco más de manos levantadas. Pero la mayoría no lo han usado, así que bien, vamos a explorar un poco cómo integrar gRPC con Flutter hoy. Así que, bueno, primero que nada, un poco sobre mí. Yo soy Gianfranco Papa, soy CTO y co-founder en Somnia Software. Básicamente somos un dev shop especializado en Flutter. Trabajamos con múltiples clientes, siempre creando aplicaciones, mobile, web, con Flutter. Y bueno, naturalmente con otras tecnologías también, pero el mayor fuerte es Flutter. Bueno, también soy un Google Developer Expert en Flutter y Dart. Soy ingeniero en sistemas, me especialicé en lo que es desarrollo con mobile y web con Flutter. También soy organizador de Flutter Montevideo, soy de Uruguay, organizador de Flutter Meetup en Montevideo, así que bueno, vengo de Uruguay. Y bueno, soy speaker también, he estado en varias charlas últimamente, así que bueno, es un poco sobre mí. Y hoy, bueno, la agenda para hoy va a ser un poco primero la motivación de la charla, por qué decidí hablar sobre gRPC hoy. Vamos a estar viendo varios puntos, qué es gRPC, qué son los protocol buffers, cómo lo integramos con Flutter. Luego vamos a cubrir temas un poco más avanzados y más interesantes como el deployment con lo que sería Google Cloud Run. También voy a hacer una demo muy corta porque no hay mucho tiempo, pero voy a mostrar algunas cosas en acción. Y bueno, por último, algunas conclusiones y próximos pasos, por si les interesa seguir con el tema, seguir viendo, explorando. Así que bueno, eso es un poco la agenda. Así que vamos a hablar un poco de la motivación de la charla, cómo situamos a gRPC, ¿no? en el contexto en general. Hoy en día tenemos muchos protocolos en los cuales seguramente les ha tocado trabajar por medio, por ejemplo, de Flutter, tener que hacer alguna integración con un backend. Y bueno, cuando estamos integrando un backend, generalmente nos pasa que hay distintas alternativas. Podemos tener, quizás la más normal es una API REST, pero hay otro tipo de protocolos. Está GraphQL, tenemos gRPC, tenemos cosas como WebSockets o Backend as a Service, por ejemplo Firebase, Amplify, Supabase, opciones más open source. Pero bueno, también cómo situamos gRPC también. A nosotros estar trabajando constantemente con Dart, me parece importante como que rever este tema de full stack, porque a veces tener que lidiar con un backend implica cambiar de lenguaje, y hay muchas alternativas dentro de lo que es Dart en el backend, y por eso gRPC puede ser una, no es la única, pero le voy a presentar cómo funcionaría un flujo trabajando puramente con Dart para que podamos crear aplicaciones tanto de frontend como de backend utilizando Dart. Y bueno, la idea es un poco comparar y situar un poco en contexto gRPC con respecto al resto de los protocolos, que como les digo, quizás gRPC es como el que está un poco más en desuso con respecto a los otros, un poco por desconocimiento del protocolo, pero también ofrecen muchos beneficios. Y bueno, para empezar, ¿qué es gRPC, no? Para los que no lo han usado, gRPC es bueno, está la definición de la documentación, ¿no? Es un Modern Open Source High Performance Remote Procedure Code. Por eso preguntaba primero si habían usado también RPC, porque gRPC es una implementación open source de lo que sería el protocolo RPC, ¿tá? Vamos a estar hablando también de qué es esto de RPC. Y bueno, sobre gRPC algunas cosas en general, un poco para que puedan saber. Inicialmente fue desarrollado por Google y luego en 2015 fue liberado como open source, o sea, esto nació como un proyecto más interno. Es una implementación, como les decía, de RPC que utiliza HTTP 2. Normalmente cuando trabajamos con API REST estamos usando HTTP, y bueno, eso tiene un poco de limitaciones porque, por ejemplo, entre otras cosas, no podemos tener conexión en tiempo real, un poco por cómo funciona el protocolo, que es stateless, tenemos que hacer request response, no podemos mantener una conexión viva. Y bueno, esta es una de las principales diferencias con gRPC, que se para encima de HTTP 2. Bueno, la idea es básicamente llamar una función desde el cliente, como si estuviéramos trabajando desde el cliente, una función que está en el backend, está en la máquina del backend.
Entonces, este es creo que uno de los principales beneficios, que nosotros vamos a llamar a funciones que están en el backend directamente como si estuviéramos llamando a una librería desde Flutter, en este caso, pero no vamos a tener que establecer una comunicación, por ejemplo, con un API REST, que normalmente necesitamos usar un HTTP client, por ejemplo, y mandar una request, una respuesta. Acá directamente llamamos a la función y ya eso nos va a retornar algo. Obviamente porque previamente se estableció una conexión con el servidor, pero esta conexión, como se puede mantener a lo largo del tiempo, la idea es que podemos empezar a llamar la función del backend como si estuvieran del lado del cliente. Y bueno, una de las cosas que tiene de positivo también es que la codificación de la información, esto no es estrictamente necesario, pero por lo general vamos a estar hablando de lo que son los protocol buffers. Básicamente, esto, para situarlos, sería como si estuviéramos hablando de JSON en las REST APIs. Entonces, es una nueva forma, una manera distinta de cómo comunicar información entre el cliente y el servidor, y que trae muchos beneficios. También uno de los principales beneficios de gRPC es que tenemos un streaming bidireccional. Esto quiere decir que vamos a poder tener una conexión en tiempo real con el servidor de un lado para el otro, o sea, del cliente al servidor. Vamos a poder mandar mensajes, el servidor nos va a poder mandar mensajes a nosotros, sin la necesidad de, por ejemplo, andar pidiendo cada tanto, bueno, dame nuevos mensajes. No, el servidor nos va a mandar apenas tenga cambios. Y por último, bueno, gracias a lo que es lo que sería el protocol buffers, tenemos un beneficio muy importante que es la generación de código. Esto es importante porque nos va a salvar de mucho tiempo. Vamos a poder generar código, en este caso en Dart, para poder ahorrarnos tiempo, y a partir de esta definición de protocol buffers que ahora vemos, vamos a poder generar toda la comunicación entre el cliente y el servidor. Bueno, esta es un poco la lista de lenguajes de la documentación que hoy soporta gRPC. Como ven, son bastantes. Dentro de eso está Dart, así que nos vamos a enfocar un poco en Dart, que es el lenguaje que usamos para Flutter. Y bueno, como les comentaba, quería hablar primero de lo que son los protocol buffers, que básicamente es esta comunicación, este mensaje que mandamos entre el cliente y el servidor, así como sería JSON en las APIs REST normalmente. Y bueno, ¿qué son estos protocol buffers? Acá de nuevo la definición, un poco larga, pero creo que un poco nos dice a la perfección qué son lo que son. O sea, proveen language neutral, platform neutral, un mecanismo de serialización extensible que básicamente es como JSON, excepto que es más smaller, más pequeño y más rápido. ¿Por qué es más rápido? Bueno, ahora vamos a estar viendo, pero también decir que nos genera estos language bindings, que a través de la generación de código vamos a poder facilitarnos en ese sentido y generar código en Dart o en cualquier lenguaje que estemos usando. Esto también está bueno porque en lo que son arquitecturas orientadas a microservicios, esto es un tema más de backend, podemos generar a partir de una misma definición. Esta va a ser como nuestra fuente de verdad de lo que estemos definiendo, nuestros modelos, nuestros servicios. Podemos generar distintos bindings en distintos lenguajes, que por lo general en arquitecturas orientadas a microservicios se tiene esta flexibilidad de elegir el lenguaje que más se adapte a los requerimientos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más decir sobre los protocol buffers, ¿no? Un poco a partir de la definición, bueno, les podemos llamar protocol buffers, protobuf o protobuffers. Son platform y language neutral, o sea, quiere decir que esto, independientemente de que estemos trabajando con Dart o otro lenguaje, es independiente al lenguaje. Es decir, nosotros definimos esta notación, ahora vamos a ver cómo se define, pero resulta agnóstico del lenguaje de programación que usemos. Luego es como JSON, pero más pequeño y más rápido. Y bueno, la analogía es JSON para REST, protobuf para gRPC. Y por último genera estos enlaces nativos del lenguaje. Y bueno, acá hay una comparación un poco con lo que sería protobuf versus JSON, ¿no? ¿Por qué es más rápido este protobuf? Básicamente porque cuando ustedes se han utilizado JSON, van a poder ver que el mensaje es texto plano, y en ese mensaje, si bien es bastante legible, ¿no? Nosotros podemos ver la respuesta que nos da el servidor porque lo podemos leer y pasa una estructura, termina siendo bastante pesado. En cambio, lo que serían los protocol buffers no es tan legible porque es binario, pero ese mensaje va mucho más comprimido y podemos ahorrar mucha eficiencia de pasar ese mensaje básicamente por el cable, ¿no? O sea, entonces
va a haber una rapidez en cuanto a todos los mensajes que nos están llegando del servidor. Por otro lado, podemos hablar de lo que es el Schema Definition. Protobuf provee como una forma en la cual podemos definir un esquema. Si han lidiado con JSON, en realidad esto queda un poco más a criterio del desarrollador, de cómo definir el esquema. En general es clave-valor, pero lo que es Protobuf podemos definir el mensaje con los distintos tipos que soporta. Y bueno, en este caso van a poder hacer ints, boots, cualquier tipo que soporte, ¿no? Y bueno, es compatible con muchos lenguajes de programación, aunque sí es verdad que Protobuf está un poquito más atrasado de lo que sería JSON. Pero bueno, esta cuestión que les decía que gRPC en general está siendo menos usado que una REST API, ¿no? Bien, y ahora quería hablar un poco del protofile, ¿no? Para los que nunca han usado Protocol Buffers, todo empieza en este archivo. Nosotros estamos, por ejemplo, definiendo una to-do app, por ejemplo, algo muy básico, y lo que tenemos que hacer es crear estos protofiles, básicamente el archivo proto, y dentro de él vamos a poder crear mensajes y servicios. Los mensajes serían básicamente nuestras clases, ¿no? En este caso vamos a ver que tenemos un to-do. En él podemos definir lo que sería un ID, un título, si el to-do está completado, entonces ahí tenemos distintos tipos de datos. También tenemos lo que serían los servicios. Estos servicios serían más que nada la definición de nuestra interfaz, los métodos que va a exponer el backend para que sean accesibles desde el frontend, ¿no? Entonces por eso tenemos métodos, por ejemplo, como getToDo, que nos va a permitir recuperar un to-do del backend, algo muy básico, pero lo estamos definiendo con la notación de un de Protocol Buffers, ¿no? Si ven acá, tenemos el to-do service y también tenemos un método para streamear un to-do, es decir, que el servidor nos empiece a tirar los to-dos sin la necesidad de nosotros le pidamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para crear este protofile, ¿no? Si ven acá, es un poco lo que les estaba describiendo. Podemos ver que la sintaxis que hoy en día se usa es proto3. Y luego, básicamente, tenemos que empezar a definir lo que son los mensajes que van a corresponder a las clases de mi dominio. Puede ser un to-do, un usuario, lo que quiera que modelen, ¿no? Y por otro lado vamos a definir los servicios. Cuando definimos un servicio, la notación es bastante fácil. Básicamente tenemos que declarar distintos métodos utilizando RPC al principio, su nombre, y después, bien importante, definir qué es lo que vamos a estar retornando. Si queremos hacer una llamada, digamos, que el cliente invoque una llamada al servidor y simplemente le retornemos una respuesta, vamos a poner returns to do. Pero si queremos que el servidor nos empiece a streamear esa respuesta, simplemente lo que hace falta es poner stream adelante de todo y con eso se va a resolver todo. Lógicamente acá estamos hablando solamente del protofile y la parte que faltaría acá sería cómo autogeneramos el código para que esto pase, ¿no? Esto es solamente la definición. Y la etapa posterior sería autogenerar estas definiciones en el lenguaje de interés, que en este caso va a ser Dart, ¿no? Y bueno, esto que les comentaba de la capacidad de gRPC de streamear información puede ser bidireccional. Eso quiere decir que va a poder ser server-side, quiere decir que el cliente manda una request y el servidor me contesta con un stream de datos. Me imagino que han usado lo que son los streams en Dart y esto es bastante sencillo. Y podría ser también el client-side streaming, es decir, que el cliente esté streameando datos al servidor. Y podría ser un caso más complejo, por ejemplo, lo que sería bidirectional streaming, que es cuando el cliente y el servidor se están mandando información de cualquier manera. Esto podría ser, por ejemplo, un chat que yo estoy mandando, no sé, los mensajes desde el cliente, pero también me están viniendo los mensajes desde otro usuario, ¿no? Y bueno, como les decía, esto en la notación de Protobuf es bastante sencillo, porque simplemente tenemos que preocuparnos por digamos, escribir las definiciones. En el caso básico de request response que tenemos en REST, ¿no? Sería el primer caso, simplemente tenemos que retornar un to-do. En el caso que queramos streamear algo desde el servidor, haremos el stream adelante del to-do. Y en el caso que queramos streamear algo desde el cliente, haremos el stream en el parámetro que mandamos.
Y en el caso que queremos hacerlo de los dos lados, del cliente y del servidor, simplemente agregamos stream de los dos lados y con eso ya es suficiente. Entonces esto resuelve a través de la generación de código, que ahora vamos a ver cómo lo integramos con Flutter. Básicamente, una vez que tenemos definido estos protofiles, tenemos que compilarlos para que justamente se genere ese código del lado del backend y podamos empezar a consumir todas estas clases y servicios. Lo que van a ver cuando se generan es que, por ejemplo, tenemos el archivo autogenerado que está, en este caso lo puse en la carpeta generated, que es el todo.dart. Ahora sí ya estamos hablando en Dart, en el lenguaje de programación Dart, esto podría ser cualquier lenguaje. Y en todo.dart vamos a ver la clase todo que nace a partir del protofile. A su vez también vamos a tener archivos para los servicios que van a exponer distintos métodos para recuperar el todo. Y bueno, ¿cómo hacemos para integrarlo con Flutter? Lo primero que tenemos que hacer para usar gRPC es básicamente crear un canal, un client channel. Le tenemos que proveer la base URL. Esta URL va a ser, bueno, si estamos trabajando localmente, va a ser localhost, y si no va a ser la URL que tengamos deployado en el servidor, ¿no? También tenemos que proveerle un puerto, ¿no? Y también las channel options, que dentro de las channel options podemos poner credenciales. En general acá, si estamos trabajando de manera local, ponemos insecure, porque bueno, no hay necesidad de tener una conexión con SSL, pero en un servidor que está deployado en la nube es recomendable que usar SSL para mayor seguridad, ¿no? Y bueno, básicamente lo último que tenemos que hacer es crear el service client y pasarle este canal. A partir de ahí ya vamos a poder empezar a llamar el stub, que es básicamente como un proxy entre lo que sería el frontend y el backend. Y a partir de esto vamos a poder empezar a llamar todos los métodos que están en el backend, simplemente haciendo stub.getToDo o cualquier método que tenga, ¿no? Y bueno, conceptos más avanzados, porque lógicamente acá cubrimos una integración simple. Yo me interesaría cubrir, por ejemplo, lo que son los interceptors. Acá podríamos resolver problemas, por ejemplo, de autenticación, básicamente poniendo un interceptor en la comunicación para que podamos mandarle credenciales al backend y que nos pueda validar de que somos alguien autenticado. También, por ejemplo, cosas como codec registry para ver otro tipo de formato en lo que es gRPC. Esto es importante, no necesariamente tenemos que usar protobuf, se pueden usar otros formatos. Por ejemplo, ese es el soporte para apps en producción. Esto es lo que hablábamos un poco cuando lidiamos con gRPC en producción. Es recomendable tener un mecanismo de SSL. Después, el soporte para web, esto es algo que no mencioné, pero bueno, capaz que es también un poco debido a la falta de uso. Explica un poco eso, que es que hoy en día el soporte para web es menor porque hay que hacer un poco de cosas, como por ejemplo meter un proxy en el medio, Envoy, y tal. Eso básicamente complejiza un poco más el asunto, en particular por una cuestión de que HTTP2 todavía no está full migrado a lo que es la web, ¿no? Y bueno, otras cosas, por ejemplo, que vamos a ver es cómo hacemos para deployar el servidor una vez que ya lo tenemos. Ya estamos trabajando localmente, pero queremos llevarlo a producción, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy es Google Cloud Run, que es una opción también de Google. Entonces cubrimos todo el stack de Google para poder deployar el servidor y obviamente obtener otros beneficios también. Entonces, bueno, el deployment, como les decía, vamos a presentar lo que es Google Cloud Run, que es un servicio de Google, de GCP, y básicamente nos permite desplegar aplicaciones en contenedores. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar acá es, bueno, ¿cómo hacemos para agarrar nuestro servidor en gRPC y llevarlo a un contenedor? Normalmente lo que se utiliza es Docker, y una vez que tenemos ese contenedor, simplemente le decimos a Google Cloud Run, ok, desplegame este contenedor, y bueno, ya después Google Cloud Run se encarga de un montón de cosas que vamos a estar viendo. Básicamente las ventajas que esto trae un poco a la mesa es que, bueno, es una arquitectura serverless. Entonces esto, bueno, serverless no implica que no haya un servidor, sino que no vamos a tener que manejarlo directamente. Entonces, básicamente le estamos diciendo a Google Cloud Run, ok, acá tenés tu contenedor, manejame toda la infraestructura detrás, así yo no me tengo que hacer cargo de eso. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer ahí interesante es lo que es el auto-scaling y el down-scaling, que es básicamente poder incrementar la cantidad de servidores
horizontalmente, escalar horizontalmente nuestras instancias, ya sea agregando más instancias o sacando instancias. Y esto obviamente va a depender del tráfico que tengamos dentro de nuestra aplicación, ¿no? Entonces, esto, la ventaja que trae es que vamos a estar pagando simplemente por lo que vamos a usar. Es decir, si ustedes tuvieran una aplicación, por ejemplo, en el servidor, tuvieran un servidor levantado y una aplicación a las 2 de la mañana, capaz que no tiene mucho tráfico porque la gente está durmiendo, en cambio, capaz que a las 12 del mediodía todo el mundo está usando. Entonces, vamos a poder incrementar la cantidad de servidores para poder cumplir con la demanda. Hasta potencialmente reducirlos a cero, y eso quiere decir que vamos a estar pagando solamente por lo que los recursos que vamos a estar utilizando. Y bueno, ¿cuáles son los prerequisitos para arrancar a desplazar cosas en Google Cloud Run? Simplemente 3: tener una cuenta de Google, un proyecto en GCP, y por último una billing account conectada a GCP. O sea, si bien el servicio, como les decía al principio, no nos cobra porque no vamos a tener ninguna demanda, sí tenemos que tener el billing account conectado. Y después, únicamente para poder deployar en Google Cloud Run, hay que correr desde nuestra máquina. Podemos tener instalado el gCloud CLI y correr este comando nomás, bien simple. El service name va a indicar el servicio que levantamos en GCP. Y bueno, esto lo quería mostrar porque es una buena opción para desplegar los servidores de gRPC utilizando Docker. Así que bueno, un poco la demo que les quería mostrar hoy también. Voy a compartir pantalla, ¿no? Es, bueno, esta aplicación que hice utilizando gRPC, les quería mostrar básicamente cómo es la estructura de lo que sería una full stack app en Dart, utilizando Flutter para el frontend y Dart para el backend. Creo que, no sé si se ve bien desde ahí, o puedo hacer zoom también. Ahí capaz. Sí. Bueno, básicamente acá tenemos dos apps, una de lo que sería el Stock Backend. Es una aplicación de stocks como la que tenemos en iPhone, por ejemplo. Y bueno, la idea es que justamente como estas stocks van a estar cambiando todo el tiempo en tiempo real, utilizar gRPC para que no tengamos que preguntar cada vez al servidor cuál es el nuevo valor, sino que el servidor nos diga, bueno, acaba de cambiar, acaba de subir, no sé, el medio centavo de dólar Spotify, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos ver en lo que sería el protofile, cómo generamos de igual manera, como veíamos en las slides, un mensaje, que en este caso sería nuestra definición de stock. En este caso tenemos lo que es el ticker, el name y la description, o sea, toda la información que queramos guardar. Tenemos que asignarle un número que tiene que ser único, y bueno, lógicamente también un tipo. Y después lo que queremos hacer es generar nuestro mensaje, o sea, nuestro stock service, y acá vamos a tener simplemente un método que es básicamente suscribirse a la lista de stocks. Entonces, por eso es que tenemos un método que es getStocksByTicker, donde le pasamos una stock request y nos devuelve un stream de lista de el mensaje de stocks. Entonces, simplemente para eso ponemos stock request, y en vez de poner simplemente un string, ponemos repeated, que esto es para generar una lista de los distintos tipos, en este caso el stock, ¿no? Y bueno, una vez que decidimos autogenerar esto, podemos ver que, por ejemplo, yo lo generé en la carpeta generated, y este código es autogenerado, entonces la idea no es andar tocando mucho esto, pero sí acá ya podemos ver nuestra clase de Dart, que acá vamos a tener nuestro constructor, podemos tener los datos ya en el tipo de datos de Dart, nuestro copy with, o tipo métodos un poco más normales, nuestro parseo también. Así que, bueno, esto está bueno que no lo tengamos que mantener nosotros, que se autogenere, pero es simplemente para que puedan ver cómo luce lo que sería la definición de los clientes, de las clases en Dart en acción, ¿no? Y bueno, por otro lado, luego vamos a estar básicamente exportando todos estos servicios a través de un stock service, que acá es donde, bueno, vamos a poder
recuperar las stocks de otro servicio, ¿no? Y poder streamearlas directamente como parte de nuestro backend al frontend, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco a grandes rasgos la estructura de lo que sería el backend. También tenemos un Dockerfile por una cuestión de lo que les decía, que tenemos que al final del día proveerle esto a Google Cloud Run, y básicamente, bueno, para los que han utilizado Docker, tenemos que definir un Dockerfile y con eso basta, porque es un poco la receta de cómo construir el backend en el servidor. Y bueno, moviéndonos un poco al lado de Flutter, tenemos nuestra stock app, quizás estos están un poco más familiarizados. Acá tenemos solamente un main file donde simplemente definimos las variables, inicializamos el cliente que tenemos en el servidor, y acá le pasamos el base URL, que en este caso está parametrizado. En el caso que estemos usando localhost sería localhost, si no tendría que ser la URL que está deployada en Google Cloud Run, ¿no? Entonces acá en este caso estoy utilizando solamente localhost. Bien, creo que acá, bueno, lo he estado corriendo con Flutter Run, pero básicamente, bueno, esto le está trayendo las stocks desde el backend. Acá, bueno, va a depender un poco de la conexión, pero bueno, acá estamos levantando lo que sería el backend, y acá estamos corriéndolo en este caso en un simulador, ¿no? Entonces la idea es que estas stocks van a empezar a venir en tiempo real, y cada vez que se actualice un dato nos vamos a enterar sin la necesidad de andar pidiéndolo, ¿no? Y bueno, por otro lado, también podemos testear nuestro servicio que previamente publicamos en Google Cloud Run. Entonces acá básicamente es lo mismo, estamos utilizando Postman para poder acceder a Google Cloud Run, al contenedor que tenemos, y esto, por si no sabían, también Postman tiene soporte para lo que es gRPC, no solo para APIs. Entonces acá, si invocamos el servicio, también vamos a tener una invocación completada, y también en este caso, bueno, lo que pasó ahí es que al principio no había ningún digamos, contenedor en gcloud, porque lo escalamos a 0, y después de la primera llamada ahí se levantó, y por eso es que la segunda vez que llamamos ahí sí me empieza a retornar toda la lista de stocks disponibles. Pero esto normalmente se puede hacer, lo que se puede hacer acá es dejar como mínimo, aunque sea una instancia, para que no pase ese downscaling a 0. Así que bueno, eso es un poco lo que sería la demo. Era para un poco mostrar también el tooling asociado. O sea, estamos trabajando en VS Code, en Postman como siempre, también en simulador, corriendo también, para darles una idea también de lo que es la experiencia full stack de trabajar con este gRPC. Así que bueno, me muevo un poco de nuevo a lo que serían las slides, y para hablar un poco de las conclusiones y los próximos pasos. Bueno, como conclusión, nomás decir que Flutter y gRPC son una muy buena combinación para hacer full stack apps en Dart, y vamos a tener un mejor rendimiento, principalmente por esto que les decía, que los mensajes entre el cliente y el servidor van a ser más eficientes, y van a notar, bueno, seguramente quizás en dispositivos modernos capaz que no se note tanto, pero por ahí en dispositivos como que no tan modernos, esto puede sumar a la experiencia de usuario, porque van a llegar todos los mensajes más rápidos. También tenemos capacidad de streaming, que nos da la posibilidad de hacer de tener estas funcionalidades en tiempo real, algo que por ejemplo REST no nos lo da. Sí, es verdad que hay otras opciones, WebSockets, GraphQL, que nos proveen eso. Y por otro lado, bueno, Protobuf es independiente del lenguaje, entonces esto también abre la puerta a trabajar del lado del backend en distintos lenguajes. Esto que les comentaba de trabajar en arquitecturas orientadas a microservicios, donde por ahí el lenguaje de programación puede ser crítico para determinado servicio y no nos ata a construir las cosas en un solo lenguaje. Y también nos da los beneficios de tener una single source of truth, porque normalmente lo que pasa es que por ahí, trabajando con frontend y backend, estamos definiendo los modelos tanto en el frontend como en el backend y se pierde tiempo. Acá tenemos una única fuente de verdad y vamos a poder generar esos modelos automáticamente a partir de nuestro protofile.
Así que, bueno, Meridian. Así que bueno, próximos pasos. Sí es verdad que hay poca documentación, esto lo noté bastante. Pueden ver un video que estuve haciendo en el canal de Flutter hace un tiempo, donde hablamos un poco más en detalle sobre cómo integrar desde cero lo que es gRPC en un proyecto en Flutter. Bastante interesante si lo quieren ver. También la documentación de Google está bastante buena. Tenemos documentación de Google y también documentación de la comunidad, que les dejé los links ahí en gRPC Dark Docs. Y por último también escribí un blog sobre el tema para un poco un híbrido entre hacer la integración desde cero y también ir comentando todos los beneficios que trae. Se llama How to Build Real-Time Apps Using Flutter and gRPC. Así que bueno, gracias. Acá también dejo las redes sociales y las redes de Flutter de Montevideo, Flutter Uruguay. Y bueno, muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, obviamente la puedo contestar ahora, o si no, también después se quieren sacar. Sí, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo haces para manejar la persistencia de datos? ¿O eso se encarga Redis, que vi que lo tenías activo? Bueno, sí, viste bien ahí. Bueno, en este ejemplo, en realidad, yo capaz que lo que he estado subiendo a GitHub, quería dejarlo como con las mejores prácticas, un poco para también ver cómo se puede hacer esto de manera más escalable, un ejemplo simple, pero después para un ejemplo más real. En realidad, el ejemplo consistía nomás del lado de Flutter, básicamente pedir una lista de stocks y estar suscrito a esa lista de stocks. Y lo que pasa en el servidor es que, bueno, yo pensé, de repente podemos cachear los valores de estos stocks para que no estemos constantemente llamando a otros servicios que nos están retornando los valores. Entonces, bueno, en el ejemplo no estaba usando nada fancy, o sea, estábamos usando una estrategia in-memory, pero también había dejado una sección para integrarlo con Redis, para justamente tener un cache y poder tener estas respuestas mucho más rápido y no tener que ir a buscarlos en una base de datos. También porque esto va a estar cambiando constantemente, así que también, en ese caso, nada impide, una vez estando en gRPC, ir a hacer una búsqueda de una base de datos, cualquier base de datos que queramos integrar. Pero sí, la verdad, en este ejemplo estaba también ahí medio perdido lo que sería Redis. Muchas gracias. Hola. Sí. Respecto a WebSockets y el stream de gRPC, ¿hay algún tipo de beneficio? Pues porque respecto a RESTful, por ejemplo, o REST API, sí es muy claro, pero en ese par habría alguna diferencia. Claro, ¿cómo saber si tenemos que ir por una u otra? Bueno, lo que pasa es que también los protocolos que se usan por debajo son distintos. Eso para empezar, uno usa HTTP2 y otro usa TCP. Entonces, bueno, creo que está medio complicado saber por cuál ir uno por otro. En lo que es WebSockets también estamos, a ver, si los han usado, tenés la ventaja que estás pasando un mensaje y tenés que parsearlo por un lado, entonces al final pasas un string, tenés que generar un protocolo de qué haces ante cada mensaje, de repente generarte distintos tipos de mensajes en base a eso, a lo que te esté llegando en el socket, definir qué es lo que hay que hacer en base a ese mensaje. Entonces yo diría que es más eficiente en el lado de la transmisión del mensaje, porque podemos usar protobuf. Pero sí, obviamente con WebSockets también podemos pasar el mensaje de un lado para el otro, entonces tenés esas capacidades de real time. Pero bueno, también es distinto porque como al no ser RPC no podemos invocar el método tan fácil como si estuviéramos usando gRPC. Entonces creo que una vez que cambia, por ejemplo, la definición de tu mensaje, si estás utilizando gRPC, el frontend se va a enterar enseguida, o la definición de tu mensaje o tu método. En cambio en WebSockets, si alguien cambia algo en el backend, te va a explotar en el frontend, y si no está bien comunicado el equipo, bueno, ahí va a tocar redefinir el nuevo protocolo, el nuevo mensaje. Entonces por ahí te puede traer más beneficios en ese sentido. Sí. Una pregunta. En la parte de manejo de credenciales de autorización, ¿cómo se manejarían con gRPC? Bien, sí, es algo que no me dio tiempo a poner lo puse en los conceptos un poco más avanzados. Básicamente la idea es como setear un interceptor
y vamos a estar pasando, bueno, del lado del frontend una sesión, y del lado del frontend vamos a validar que esa sesión sea válida, que se haya generado bien, y eso nos va a permitir un poco autenticar y que nuestros métodos sean más privados, porque si no cualquiera va a poder estar invocando los métodos, ¿no? Así que básicamente setear interceptors del lado de gRPC. Hola Gianfranco, mi pregunta es, dado que los platform channels también se comunican por medio de mensajes, es más dirigida al uso de los el protocolo buffer. Estos podrían usarse también para comunicarlos de código de Flutter a código nativo y tendrían las mismas ventajas que tienen cuando se usan para un gRPC. Bien, no, bueno, en realidad sí es verdad que cuando vos usas Flutter para comunicarte con código nativo, usas method channel, pero en este caso lo que mostré es más bien un client channel, y eso es simplemente para utilizar gRPC. O sea, esto forma parte de la librería de gRPC, en este caso en Dart, y bueno, ahí se establece un client channel con la URL, el puerto, SSL. Por otro lado está lo que es comunicarte con un nativo, que también, si el nombre es un poco similar a los platform channels, method channels, pero es una interacción distinta. O sea, ahí vas a precisar, no vas a precisar una URL, porque básicamente precisas abrir un channel para empezar a transmitir mensajes también bidireccionales con código nativo, pero es otro mundo, no estamos hablando de gRPC ahí. Exacto, pero es más la implementación del protocol buffer. O sea, podría implementarse para la comunicación entre lo nativo y Dart. Entre lo nativo y Dart. Sí, bueno, en realidad nada te impide de poder usar protobuf para otros use cases. O sea, en este caso viene bien con gRPC, pero podrías también definirlo en una librería que vos quieras integrar y definir todos tus modelos utilizando protobuf. De hecho, hay muchas librerías que hacen uso de esto por detrás, simplemente que no nos damos cuenta porque después nos comunicamos a través de un SDK con métodos más high level, pero por detrás están utilizando en algún punto gRPC o protobuf. Gracias. Brian, una pregunta, a ver, como ventaja del tipado que te da la generación de código, ¿también se puede tipar o qué otras opciones existirían, por ejemplo, para el tema de error handling, ¿no? Todo este tema, ¿se puede también tomar esa ventaja del tipado o es que de repente solamente se mandan códigos y uno tiene que, en el lado del cliente, capturarlos y bueno, ya gestionarlos por su parte, ¿no? Gracias. Sí, buena pregunta. El error handling no es algo que puse ahí, pero sí, en teoría tenemos que generar un nuevo mensaje con distintos tipos y bueno, autogenerarlos en Dart. Puede ser un poco más tedioso al principio, pero bueno, los beneficios son esos, que tenemos una sola definición de tanto los errores, los mensajes que vamos a transmitir, y eso después facilita a largo plazo el mantenimiento y que quede solo en un lado. Pero sí, al principio suele ser un poco más tedioso porque tenemos que definir por ahí muchas más cosas, muchos más mensajes de lo normal, tanto en las requests, en los errores, en las respuestas, que está en otro método podría ser un poco, en un método normal podría ser un poco más straightforward, pero acá sí, es verdad que hay que hacer un buen mantenimiento de lo que son los protocol buffers. Bien. Bueno, muchas gracias de nuevo, y bueno, cualquier duda también se puede hacer ahí.